Hola a todas, hola a todos. Un saludo afectuoso para cada uno de ustedes. Habla profesor Carlos Lagos, nivelación de estudios en la Universidad Católica Silva Enríquez. Esta vez trayendo este videíto con la temática de las probabilidades para el segundo ciclo. Bien, esto todo en el contexto de los estudios que hemos estado haciendo últimamente, ya en esta de las unidades, ¿cierto?, de probabilidades, y las últimas clases han sido referentes a lo mismo, estadísticas, ¿cierto?, y probabilidades. Hoy día le vamos a dar el caso y la oportunidad directa a las probabilidades de lleno. Bien, vamos a partir con lo más fundamental, eso sí, y a medida que pasemos las siguientes clases, vamos a ir aumentando un poquito la dificultad. Bien, aquí pueden observar ustedes, ¿cierto? Unos naipes, unos dados, unas fichas y un lanzamiento de moneda. Las probabilidades están muy ligadas al azar, ya en la Edad Media sobre todo. Se empezaron a hacer juegos de azar, ¿cierto? Entre los distintos pobladores, hacían apuestas, jugaban mucho a los dados, y eso conllevó al estudio de parte de ellos, ¿cierto? En una primera instancia de las probabilidades o la ventaja que podrían sacar con los juegos. Y eso también dio en cierto momento el paso a las trampas, ¿ya? Es un poquito como de historia, pero por supuesto que después esto fue teorizado matemáticamente, ya que tiene un cuerpo teórico bastante completo y complejo. Bien, eso como preámbulo, pero vamos a lo que nos compete. Antes de iniciar con el cálculo de probabilidades y todo ese tema, hay que reconocer algunos elementos, ¿cierto? Algunos conceptos que son primordiales. Bien, el primero es destacar que cuando hablamos de probabilidades, ya la estudiamos en el contexto de lo que sería eh, el azar, básicamente, ¿ya? O la aleatoriedad. ¿Por qué motivo? Porque si nosotros realizamos, ¿cierto?, alguna acción que ya está determinada, ¿cierto?, algo determinístico, poco espacio queda a veces para las probabilidades, ¿ya? No tiene sentido, por ejemplo, de que yo me ponga a ver la probabilidad de que un local esté abierto, siendo que yo sé que el local cierra a las 5 y voy a ir a las 6, ¿ya? Entonces ahí no queda espacio a la duda. Entonces las probabilidades generalmente se calculan en situaciones de aleatoriedad, que significa básicamente que es al azar. Bien, no malinterpretando la palabra azar con juego, que sea que cualquier cosa puede pasar, ya, por supuesto que no es así, está esto determinado, ¿cierto? Igual por un cierto margen. Y eso es lo que vamos a estudiar ahora. Entonces, en general, vamos a reconocer que se habla primero que todo de la palabra experimento, ¿ya? Y cuando hablamos de experimento, ya no nos referimos literalmente a, por ejemplo, a mezclar algunos químicos ni nada por el estilo, que es como la idea general que se tiene de experimento, ya que sino directamente a ejecutar alguna acción, de experimentar cierta selección, cierto estudio, ¿ya? Entonces es un experimento, ¿ya? De llevar a cabo, ¿cierto?, una acción específica con, en este caso, un grupo de datos, ¿bien? Y en ese contexto se comprende el concepto del espacio muestral, ¿ya? ¿Y qué es lo que es el espacio muestral? Aquí está definido. Es el conjunto de todos los resultados posibles a la hora de realizar un experimento, ¿ya? Y considerando un experimento puede ser, por ejemplo, realizar una pregunta a las personas de, por ejemplo, si toman desayuno o no toman desayuno, donde la respuesta puede decir que sí, no o a veces, ¿ya? Y ahí estamos experimentando. Y justamente el espacio muestral vendría a ser las posibles respuestas, ¿ya? Son los resultados posibles. Entonces, si yo le pregunto a la gente, el experimento va a ser preguntar a la gente. ¿Ya? Ahí tengo un ejemplo, la acción, ¿ya? Preguntar a la gente si toman desayuno. Y los posibles resultados son sí, no, a veces, por ejemplo, ¿ya? Y eso sería en ese caso nuestro espacio muestral. Entonces, el espacio muestral son todos los posibles resultados, ¿ya? Pese a que nadie me responda que no tome desayuno, la respuesta no sigue siendo una opción, así que igual es parte del espacio muestral. Entonces, no confundir con las respuestas exclusivas que me dan o específicas que me dan con las opciones que tengo disponibles, ¿ya? O sea, que nadie responda no, no significa que la respuesta no sea posible, ¿ya? Eso es importante reconocer. Entonces, a eso nos referimos con el espacio muestral.
Ahora, cuando hablamos de evento o suceso, nos referimos a un subconjunto de un espacio muestral. Es decir, eh, que se, que se obtenga en efecto como respuesta a aquellas que son posibles. Por ejemplo, el evento que me respondan no. Como no es una respuesta posible, para referirme a esa respuesta en específica, vamos a referirnos al evento o suceso. De tal manera que si yo, por ejemplo, quisiera saber cuál es la probabilidad de que me respondan no, en este caso el evento sería la respuesta no. Y yo tendría que calcularla, ¿cierto?, en base a este experimento que es el cuestionar a las personas acerca de si toman desayuno y con su espacio muestral respectivo. Ya a medida de que vayamos viendo algunos ejemplos, bueno, en realidad no muchos, vamos a basarnos en uno que es súper común, vamos a reconocer bien el espacio muestral y lo que es un evento o suceso. Y al hablar de evento o suceso, ya se nos hace importante mencionar estos dos eventos que aparecen acá. Un evento imposible o vacío y un evento seguro o lo que se llama de certeza. Ya para comprender bien lo que es un evento vacío o imposible, básicamente es un evento que no va a ocurrir, ya que se hace imposible que ocurra. Em, para especificarlo, vamos a pasar a la siguiente diapositiva donde vamos a ver un ejemplo. Y lo mismo con el evento de seguro o certeza. Bien. Y como decía, para explicar todo esto, vamos a utilizar el ejemplo. Aquí ustedes no ven nada, solo ven unas monedas, pero el ejemplo lo voy a decir verbalmente. ¿Ya? El ejemplo es lanzar dos veces una moneda, de tal manera que obtendríamos dos resultados. En este caso, lanzar dos veces una moneda de 100 pesos. Entonces, cuando nosotros lanzamos una moneda de 100 pesos dos veces, vamos a obtener las siguientes respuestas. Puede que en el primer lanzamiento obtenga una cara, y también puede ser que en el segundo lanzamiento obtenga un sello. Esa es una opción y está encerrada con un recuadro naranjo. ¿Ya? Esta es una de las opciones. Que la primera vez que yo tire la moneda me salga cara y que la segunda vez me salga sello. Y estos juntos serían una de las opciones que tengo, que están en este recuadro naranjo. Pero no es la única opción. Puede que en el primer lanzamiento, acá abajo, me salga sello y que en el segundo lanzamiento me salga cara. Entonces acá tengo otra opción que está encerrada en otro recuadro naranjo. Pero esas no son las únicas opciones. Puede también que en el primer lanzamiento me salga cara y en el segundo también me salga cara. O sea que las dos veces me salgan cara, como aparece aquí. Y eso sería otra alternativa. Y por último, puede que me salga sello en ambos lanzamientos, en el primero y en el segundo. Piensen que si ustedes lanzan una moneda, no van a encontrar ninguna otra alternativa distinta a estas. Alguien podría decir, profesor, la moneda puede caer de canto o parada. Sí, podría ser, pero estamos hablando en este caso del caso tradicional de la moneda en la que solamente son dos opciones, que caiga cara o que caiga en sello. Y si ese es el caso, ustedes se van a dar cuenta que no hay otra combinación posible dentro de los dos lanzamientos. ¿Ya? Por lo tanto, cada uno de estos eventos, que son las opciones que están encerradas en una cajita naranja, que son las posibilidades, ya cuando yo junto todas las opciones disponibles y lo que vendría a ser este cuadro azul, hablo del espacio muestral. ¿Ya? Entonces aquí el recuadro azul, que es su contenido, que serían estas cuatro opciones, vendrían a ser lo que llamamos el espacio muestral. ¿Ya? Que son todas las opciones posibles, que en este caso son las combinaciones al lanzar la moneda dos veces. El espacio muestral tiene un símbolo que lo representa y ese símbolo es la letra E, ¿ya? Una E mayúscula. Eso representa el espacio muestral. Y como les decía, considerando que ese sería el espacio muestral, tenemos también entonces los eventos distintos que vamos a ver en este caso. Y cada evento serían los que están aquí con naranjo. ¿Ya? Entonces estos son los eventos o sucesos. Cada uno de estos. Tenemos el evento, podríamos ponerle nombre, número, el evento 1, el evento 2, evento 3 y el evento 4. ¿Ya? Cada uno de esos corresponde a un evento. ¿Ya? Y así básicamente es como tenemos
ya los elementos, los conceptos que rondan en torno a la probabilidad. Ahora, ¿cómo se calcula la probabilidad? ¿Qué es la probabilidad? Bueno, la probabilidad, como el nombre lo dice, trata de calcular qué tan probable es que ocurra algo. O sea, qué tan posible es que ocurra cierto evento, cierto suceso, ¿cierto? En un determinado contexto. Bien, y para eso hay muchas formas en realidad, pero como bien dice aquí el título, existe lo que llamamos la probabilidad clásica, que es como la base, ya el fundamento de cómo se calcula una probabilidad, ¿ya? Y aquí está medio raro, pero dice si un espacio muestral está compuesto de n eventos, ¿ya? Aquí podemos ver que aquí hay n eventos y que son todos equiprobables, es decir, que cada uno tiene la misma probabilidad, ¿ya? Y un evento A tiene NA elementos, o sea, hay ciertos repetición, ¿cierto?, de casos favorables, como le podríamos llamar. Entonces la probabilidad del evento se calcula así. Entonces vamos a ver la notación primero. Cuando nos referimos a calcular la probabilidad, nombramos un evento, en este caso el evento se llama A, que está ahí, y escribimos P y entre paréntesis la A. La P quiere indicar que vamos a calcular la probabilidad y la letra A hace referencia a que estamos calculando la probabilidad del evento cuya letra se indica. En este caso, el evento se llama A. Eso es lo que estamos diciendo. ¿Y cómo se calcula? Se calcula con la cantidad de veces que se repite el evento A en este espacio muestral y es lo que nosotros también reconocemos como los casos favorables. Ya lo habíamos nombrado en las guías anteriores, ¿ya? Como los casos favorables. Y estos casos favorables se dividen en n y n sería el tamaño del espacio muestral. Es decir, cuando hablamos de tamaño, la cantidad de elementos que tiene el espacio muestral. ¿Ya? El tamaño de E, que es el espacio muestral, o lo que nosotros llamamos como el total de casos. ¿Ya? El total de posibilidades. Total de casos, o los casos totales, ya posibles. Ahora, ¿cómo sería esto cuando nosotros, por ejemplo, lo llevamos a cabo en un ejemplo numérico? ¿Ya? Y lo vamos a ver aquí en este recuadro rojo, vamos a ver un ejemplo numérico, y el ejemplo numérico va a estar basado con respecto al lanzamiento de estas dos monedas. Entonces, fíjense que vamos a considerar el evento, el experimento, digo, lanzar dos monedas o una moneda dos veces al aire, ¿cierto? Y anotar las soluciones. Y yo podría definir, ¿cierto?, un evento, ¿ya? Más allá de que sabemos que cada uno de estos ya componen eventos, pero yo puedo definir el evento en base a las opciones que tengo. Y, por ejemplo, los eventos pueden estar definidos en base a estas respuestas. Un evento puede ser, por ejemplo, voy a poner evento, y el evento va a ser obtener una cara. ¿Ya? Ese va a ser el evento. El evento va a ser obtener una cara. Entonces, yo voy a ir a ver aquí los casos. Recuerden que aquí tengo un caso, otro caso, otro caso. Voy a contar en cuánto de estos casos se cumple el evento obtener una cara. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en este primer caso, ¿se cumple el evento obtener una cara? Aquí en efecto hay una cara y un sello, así que este sí lo cumple. Voy al segundo. Acá, ¿se obtiene una cara? También. En la segunda vez que se lanzó se obtuvo una cara, así que sí cumple. Acá abajo, obtuvimos una cara, en ambos salió sello, así que aquí no. Y aquí me voy al siguiente y dice, obtuve una cara, falso, no obtuve una, sino que obtuve dos. Y el evento que yo dije decía exclusivamente una sola cara. Como aquí hay dos, tampoco lo cumple. Así que yo voy a ver cuántos casos posibles o favorables tengo donde se cumple el evento una cara. Son estos dos de acá. Por lo tanto, el n sub a o los casos favorables son 2. Así que aquí voy a escribir el número 2 y los voy a dividir en el total de los casos. Y el total de los casos son los que están en naranjo. Son 1, 2, 3, 4. Son 4 casos. Entonces los casos totales son 4
Y de esos 4, solo 2 cumplen con este evento o suceso. Por lo tanto, hago esta división y obtendría la probabilidad de obtener solo una cara. 2 dividido en 4 es 0,5. Así que la probabilidad es 0,5. Importante, no lo había nombrado antes. La probabilidad ¿ya? de cualquier evento, pongámosle A, siempre va a ser un valor que es menor que 1 o igual, y que siempre va a ser mayor que 0 o igual. ¿Ya? Cuando la probabilidad vale 1, exactamente 1, nos estamos refiriendo a un evento seguro o una certeza. ¿Ya? Esto es cuando la probabilidad del evento es exactamente igual a 1. Y cuando hablamos de un evento que tiene probabilidad igual a 0, ya nos estamos refiriendo exclusivamente a un evento vacío o imposible. Por eso su probabilidad es 0, o sea que no puede ocurrir, es imposible. Y cuando da 1 es porque ocurre siempre. Por lo tanto, ahí se hace una certeza, ¿ya? Sí o sí va a ocurrir. Vamos a ver un caso de eso o un evento de eso referente al experimento de lanzar las monedas. Con respecto a este experimento, ya yo puedo definir muchos eventos ya y calcular muchas probabilidades. Bien, pero a grosso modo así es como funciona el cálculo de las probabilidades. Vamos a ver otro ejemplo de otro evento con el mismo experimento para que veamos cómo se podría aplicar. Ahora voy a definir otro evento. El evento va a ser, eh, vamos a ponerle evento, obtener, ahora, ojo, miren, obtener al menos una cara. Este es el evento, obtener al menos una cara. ¿Qué diferencia tiene con el otro? En el otro decía obtener una cara específicamente, solo una cara. Pero como aquí dice al menos, significa que el mínimo es una cara. Por lo tanto, los que sí cumplen, ya, van a ser los casos que tengan una cara o más. ¿Ya? Eso es lo que significa al menos. Significa una cara, se hace es de cara, o más. Bien, por lo tanto, en este caso específico, puedo tener máximo 2, así que me sirven los que tienen una cara y los que tienen dos caras. En cambio, cuando yo digo una cara, no le pongo este al menos, significa que es exactamente una cara. Cuando digo al menos, es una cara. Hay otra expresión que dice a lo más. A lo más una cara significa que no puede ser más de una, ¿ya? Que sería más o menos 0 caras o una cara, ya, pero ese es otro caso. Entonces, cumplen los que tengan una cara o los que tengan más. Entonces aquí vamos a ir viendo, ¿ya? Antes de ver eso, vamos a borrar lo que habíamos hecho con el morado para que no nos confundamos, ¿ya? Y también vamos a borrar eso de los eventos. Entonces, ¿cuál de todos estos casos cumple con tener al menos una cara? Es decir, una o dos. Entonces, al menos una o dos. ¿Ya? Entonces, este tiene al menos una cara. En efecto, aquí está. Este tiene al menos una cara. Sí, ahí está. Este tiene al menos una cara. Sí, como tiene dos, significa que sí alcanza a tener al menos una. ¿Ya? Este tiene al menos una cara, no tiene ninguna, así que no alcanza a tener ni una cara. En este caso, los favorables son tres. Son tres casos que lo cumplen, son tres casos favorables. Entonces, aquí la probabilidad de este evento ya va a estar dada por esos casos que cumplían, que son tres, dividido en el total de los casos que eran cuatro. Bien, ¿cuánto da 3 cuartos? Da 0,75. Ya, esta sería la probabilidad. Recuerde que mientras más cerca esté del número 1, ya, es más probable. Más cerca de 1 es más probable. ¿Ya? Menos cerca de 1, que sería más cerca de 0, obviamente, sería menos probable.
¿Ya? Eso es importante tenerlo clarito. Más cerca del 0 o más lejos del 1 es menos probable. Mientras más se acerca a 1 es más probable. ¿Ya? Otra cosa importante, hay gente que suele confundir y calcula la probabilidad como un porcentaje. ¿Ya? Eso es un error. ¿Qué es lo que sucede? Que la probabilidad se puede representar como un porcentaje, pero la probabilidad siempre se calcula en base a un número entre 0 y 1. Uno puede decirlo vulgarmente, el 75% de probabilidad, ¿ya? Pero la noción fundamental y teórica dice que se calcula entre 0 y 1. Nosotros lo podemos representar así para comprenderlo, sí, pero le haríamos más de posibilidad, ya un alcance de lenguaje. Hay algunas discusiones respecto al tema, pero entonces vamos a concordar que se calcula preferentemente entre un número 0 y 1, pero que puede estar representado de todas maneras como un porcentaje. Y para eso simplemente este numerito, que es la probabilidad, lo tenemos que multiplicar por 100. ¿Ya? Y así podríamos obtener su representación en cierto porcentaje. ¿Ya? Eso es importante de nombrar. Veamos. Otro, veamos otro ejemplo, ya para que sigamos viendo cómo calcular las probabilidades y cómo podemos ver que se definen, ¿cierto?, los casos favorables y los casos totales. Bien, vamos a cambiar sí, un poquito de contexto y vamos a proponer otro experimento aleatorio. Ya, lo voy a decir aquí ahora ya, lo voy a inventar. Vamos a ver el siguiente experimento. Vamos a tener una bolsita. Voy a tratar de dibujarla. Les pido que disculpen si es que dibujo muy mal. Imaginemos que esto es el contenido de una bolsa. ¿Ya? Y que dentro de esta bolsa vamos a tener pelotitas de colores. ¿Ya? Vamos a tener una pelotita roja, otra pelotita roja, otra pelotita roja. Vamos a poner algunas pelotitas azules. ¿Ya? Y vamos a poner una pelotita verde. Vamos a poner unas pelotitas verdes. Ya, primero que todo observemos que dentro de de la bolsa, quiero decir, dentro de la bolsa hay un total de elementos. ¿Bien? Este total de elementos, si es que nos disponemos a sacar una bolita, ¿ya? Vamos a sacar una bolita. Entonces el experimento, vamos a definir primero eso, ya, me desordeno un poquito. El experimento va a ser sacar una bolita. ¿Ya? Al sacar una bolita, cada elemento tiene la misma probabilidad de salir individualmente. Me refiero a esta bolita, tiene la misma probabilidad de salir que esta y esta porque es una entre el total. Ahora, ¿cuántas bolitas hay en total? Va a ser el espacio muestral, ¿correcto? Son 3, 6, 7, 8. Son 8 bolitas. ¿Ya? Este sería el tamaño muestral, que es lo que reconocemos como la letra N. ¿Ya? Ahora, nosotros, por ejemplo, queremos definir un evento. Y el evento es que al realizar este experimento de sacar una bolita, la bolita extraída sea azul, por ejemplo. La bolita sea azul, la extraída. Este va a ser el experimento, el evento, digo, ¿ya? Que la bolita sea azul. Entonces, nosotros queremos calcular la probabilidad de eso. O sea, la probabilidad de que la bolita sea azul. Le vamos a poner evento A, ya que viene de azul. ¿Bien? Entonces, para eso vamos a tener que encontrar los eventos favorables. ¿Ya? ¿Cuáles son los favorables? Ya lo habíamos mencionado. Son aquellos que cumplen con esta condición. Entonces, ¿cuántas de estas opciones posibles cumplen con ser azules? Tengo una, que sería esa, y tengo dos, que serían esas. Entonces son dos casos posibles del total de casos, que son 8. ¿Bien? Y abajito tengo que poner el total de casos, que en este caso serían los 8. Ahí. ¿Ven? Y esto lo calculamos con nuestra calculadora y nos va a dar 0,25. Bien, si yo lo quiero representar como porcentaje, sería el 25%. Y esta sería la probabilidad de obtener una bolita azul. ¿Ya? Veamos otro evento u otro experimento con la misma bolsita. ¿Ya? Otro experimento. ¿Ya? El experimento va a ser. No, vamos a seguir con el mismo experimento, sacar una bolita, pero vamos a cambiar el evento. El evento va a ser que la bolita extraída
bolita extraída sea de color azul o verde. Ah, cambió ahora. Puede ser de color azul o de color verde. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Significa que los casos favorables ahora van a ser las pelotitas azules y también van a ser las pelotitas verdes. ¿Ya? Y en este caso, cuando hablamos de un O, significa que me sirve cualquiera de las dos. Fíjense que dice O. ¿Ya? Me sirve cualquiera de las dos opciones. ¿Ya? Y cuando ocurre esto, lo que nosotros vamos a hacer es sumar las probabilidades. ¿Qué quiere decir eso? Podemos calcular, por una parte, la probabilidad de que la bolita extraída sea de color azul, que va a ser la letra A. Les pido perdón, aquí se ve un poquito mal, vamos a corregir esto. ¿Ya? La probabilidad de que la pelotita azul más la probabilidad de que la pelotita sea verde. Eso es lo que podemos hacer, ¿ya? Y esto va a ser igual a la probabilidad de que salga azul o verde, ¿ya? Esta es una propiedad de las probabilidades. Entonces, la probabilidad de que sea azul ya la tenemos, la calculamos acá arriba. Era el 0,25. Así que, como es el mismo caso, lo voy a conservar. Nos faltaría la probabilidad de que sea verde. ¿Cuánto sería esa probabilidad? Vamos a contar. Veamos cuántos casos acá arriba son verdes. Son 1, 2, 3. Entonces, los casos favorables vendrían a ser las 3 pelotitas verdes. Y lo tendríamos que dividir en el total, que son 8. Entonces nos queda 3 dividido en 8. ¿Ya? Una vez más tomamos nuestra calculadora, ¿cierto? Nunca se olviden de ocupar la calculadora. Y nos va a dar 0,375. 0,375. ¿Ya? Y como les decía, como nos sirve tanto las azules como las verdes, ahora vamos a sumar cada una de estas probabilidades. ¿Ya? Las vamos a sumar. Es decir, vamos a sumar el 0,25 con el 0,375. ¿Ya? Ustedes pueden utilizar su calculadora y se van a dar cuenta que la probabilidad es 0,625. ¿Ya? Esta sería la probabilidad de que nos salga azul o verde, que vendría a ser sumar cada una de ellas. Pero no es la única forma de hacerlo. ¿Ya? Hay otra forma de hacerlo y esa otra forma sería la siguiente. ¿Ya? Podríamos considerar los dos casos al tiro y contarlos desde cero. ¿A qué me refiero con eso? Como me están preguntando la probabilidad de que sea azul o verde, ya cuento en total tanto las azules como las verdes. Entonces, cuando yo cuente los casos favorables, ya voy a considerar ambos. Entonces, ¿el verde es favorable? Sí, 1, 2, 3. ¿El azul es favorable? Sí, 4, 5. Entonces, ¿cuántos casos favorables tengo? 5. Así que anoto 5 casos favorables. ¿Y cuántos son los casos totales? 8, así que ahora divido en 8. ¿Se dan cuenta que aquí consideré los 5 colores al tiro? Entonces ahora lo calculo y si usted toma su calculadora, se va a dar cuenta de que es el mismo resultado de como lo hicimos acá abajo, ¿ya? Que sería este, ¿ya? Ahí. ¿Ya? Es exactamente lo mismo, con la única diferencia que ahora lo hicimos por separado. ¿Ya? O sea, perdón, lo hicimos junto y antes lo habíamos hecho por separado. ¿Ya? Pero es obviamente lo mismo porque es el mismo experimento. ¿Ya? Eso con respecto a la operación, ¿cierto? De los eventos que pueden ocurrir en este caso cualquiera de los dos, que sea azul o verde, en este caso específico. Bien, y eso es a modo general el cálculo de probabilidades. Entonces, ¿qué es lo importante tener siempre en cuenta para poder resolver un problema o ejercicio de probabilidades? ¿Ya? Lo primero que tenemos que poder hacer, ¿ya? Es comprender el experimento, ¿ya?
y comprender el experimento está relacionado directamente con identificar el espacio muestral. Identificar lo que llamamos E. El espacio muestral se llama E. Entonces, identificar E. ¿Qué vendrían a ser, cierto? Los casos posibles. ¿Ya? Todos los casos posibles. ¿Ya? Eso es lo primero que tenemos que hacer. Lo segundo, lo segundo sería reconocer el o los eventos. Recuerden que podrían ser más de uno. El o los eventos por los cuales se están preguntando y junto con eso reconocer cuántos ya son favorables, es decir, cuántos son los que cumplen ese evento de los casos totales que están acá arriba. ¿Ya? ¿Cuántos de esos eventos son favorables? ¿Ya? ¿En cuántos casos es favorable ese evento? Y por último, pero por supuesto no menos importante, ya es calcular la probabilidad. ¿Ya? Y para calcularla dividiremos siempre los casos favorables, ¿ya? En el total de casos. ¿Ya? Total de casos. Bien, y así podríamos obtener nuestra probabilidad siempre. Espero que se haya logrado la comprensión ya de la probabilidad. Suele ser un poquito confuso en una primera instancia, ya, pero con la práctica se llega a la maestría. Así que a practicarlo nomás. Va a haber otra entrega de un videito, así que estén atentos. Y nada, pues un saludo nuevamente a todos y cada uno de ustedes. Cuídense y nos estamos viendo en una próxima ocasión. Chao, chao.